Vamos a ver ahora que con lo que hemos visto hasta ahora es bastante fácil entender qué es lo que le pasa a un chico disléxico. Hay una definición que es la definición de la Asociación Internacional de Dislexia que de algún modo tiene bastante consenso a nivel internacional, tanto de los investigadores como de los pedagogos, como de los distintos profesionales a la hora de definir qué es la dislexia. Y básicamente la definición de la Asociación Internacional de Dislexia dice lo siguiente, dice: la dislexia es una discapacidad específica del aprendizaje de tipo neurológico. ¿Qué está diciendo con eso? Que el problema es a ese nivel por una causa neurológica, ¿sí? ¿Qué quiere decir una dificultad específica? Que es una dificultad específica para aprender a leer. No hay otras dificultades. La dificultad está en el aprendizaje del lenguaje escrito y en particular de la lectura. La causa de eso es una causa de carácter neurobiológico. ¿Qué es lo que la caracteriza? Y dice la definición: se caracteriza por la dificultad para reconocer la palabra escrita en forma precisa y fluida, rápida, ¿sí? Y por deficiencias en la habilidad para deletrear y descifrar, que es esto que le decíamos, que esas dificultades que uno puede ver a nivel de la conciencia fonológica. Dice la definición después: por lo general, estas dificultades provienen de una deficiencia en el componente fonológico del lenguaje, que usualmente no se conecta con otras destrezas de tipo cognitivo y con una instrucción académica efectiva. O sea, está diciendo, es un problema fonológico que afecta esa capacidad de reconocer la palabra escrita, pero que no se vincula con otros tipos de trastornos desde el punto de vista cognitivo. O sea, que desde el punto de vista cognitivo el individuo no tiene ningún otro problema. La dificultad está a este nivel de la fonología, y suponiendo siempre que ha habido una instrucción académica efectiva, o sea, que al niño se le enseñó a leer. Como decíamos, el aprendizaje del lenguaje escrito es un aprendizaje explícito, así que siempre tenemos que estar seguros cuando hay una dificultad en lectura es que ha tenido ese aprendizaje explícito, porque si no lo tuvo, claramente va a tener dificultades, pero porque no le enseñaron. Así que siempre que vamos a tener que valorar si hay una dificultad en lectura, tenemos que habernos garantizado primero que tuvo las condiciones para aprender a leer, y que habiendo dado esas condiciones no aprendió. Si no estamos seguros de eso, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que aprenda a leer. Si no puede, entonces ahí recién podremos decir que hay una dificultad, ¿sí? Dice, consecuencias colaterales pueden incluir problemas en la comprensión de la lectura. ¿Por qué? Porque al no poder acceder adecuadamente a la palabra escrita, termina afectándole la comprensión lectora. Pero no porque tenga un problema de competencia del lenguaje en general, sino que como no puede acceder a la palabra, no puede entender lo que está leyendo. Es como que si uno no domina mucho una segunda lengua y se pone a leer un texto en una segunda lengua, bueno, todas las palabras que no entiende le terminan afectando la comprensión de lo que está leyendo. Pero no es porque tenga desconocimiento del lenguaje, simplemente es que no puede acceder a la palabra escrita, entonces no entiende lo que está leyendo porque no sabe el significado, no puede acceder a la palabra y por lo tanto no puede atribuirle el significado de esa palabra, ¿sí? E incluso esa deficiencia a nivel de la lectura puede terminar afectando el no desarrollo del vocabulario, y eso sí afectar el lenguaje oral, pero por un tema de no acceder a nuevo vocabulario. Si yo les decía a ustedes que a partir de los 6-7 años la mayor parte de nuestro vocabulario se acrecienta por el lenguaje escrito. Bueno, si alguien tiene dificultades en el lenguaje escrito y lee poco, va a tener poco vocabulario, y eso al final termina afectando el vocabulario general y sus conocimientos generales, ¿sí? Así que con esta definición, básicamente, ¿qué tenemos que decir? Básicamente la dislexia es una dificultad, como dicen estos autores, Turner y Greiner, que dicen es una dificultad persistente porque es neurológica, no es un tema de enseñanza, es un tema neurológico, por lo tanto es persistente, es una deficiencia neurobiológica, es específica, se da a este nivel, no se dan otras cosas, no es resultado de una inadecuada instrucción o una inadecuada enseñanza, porque si fuera así el problema sería de enseñanza y no de aprendizaje en sí mismo, y responde a un déficit fonológico, ¿sí? Otras cosas que sabemos sobre la dislexia: sabemos que ese trastorno neurobiológico tiene un componente hereditario muy fuerte. Entre un 75 y un 80% de los disléxicos se pueden encontrar antecedentes familiares de dislexia, o sea que tiene un componente hereditario muy, muy fuerte. En los estudios que se han hecho de concordancia genética entre monocigotos y dicigotos, la relación va entre un 70 y un 100%, o sea que cuando son monocigotos, cuando uno es disléxico, el otro es disléxico, y en el caso de ser dicigotos, en general lo que se
mellizos pero no gemelos, en general lo que se da es que la mayor parte, más de un 70% de probabilidad de que si uno es disléxico, el otro también sea disléxico. El problema de los disléxicos es a nivel fonológico, no a nivel perceptivo. Digo esto porque muchas veces se interpretó que el problema que tienen los disléxicos era a nivel visual, y no es un problema visual, no hay ninguna dificultad desde el punto de vista de alteraciones visuales. Por supuesto que si una persona tiene problemas visuales también va a tener problemas de lectura, pero lo va a tener también para caminar, lo va a tener también para dibujar, lo va a tener para otro tipo de tareas. En el caso del disléxico no tiene problemas para caminar, no tiene por qué tener problemas para dibujar y no tiene problemas para otras tareas. Lo tiene solo para leer porque el problema no es visual, es fonológico. Por eso lo tiene solo para leer. Porque si fuera visual lo tendría para la lectura y todas las demás cosas que requieran la actividad visual, ¿sí? Hubo varios experimentos para demostrar de que no era un problema visual. Uno de los más clásicos, el que realizó un autor que se llama Veluntino. Él lo que hizo fue agarrar un grupo de niños disléxicos y niños que no eran disléxicos de las mismas condiciones, que no sabían hebreo. Entonces les puso un texto en hebreo en el pizarrón y les pidió que lo leyeran. Y le pidió que lo leyeran, no supieron leerlo, entonces le pidió que lo escribieran y lo que hicieron los niños fue copiarlo. Como era obvio, lo que hicieron fue simplemente dibujar lo que estaba escrito porque no sabían leerlo. Y luego lo que hizo fue enseñarles el hebreo, sobre todo las bases del hebreo, y lo que observó enseguida es que en ese caso sí se notó la diferencia entre los lectores normales y los disléxicos. Los lectores normales comenzaron a leer lo que estaba escrito en el pizarrón y luego lo escribían, y en cambio los disléxicos, cuando hacían eso, cometían una cantidad de errores, ¿sí? Lo cual le confirmó que el problema no era visual y era fonológico, porque cuando ninguno de los dos grupos sabía el hebreo, no hubo diferencias entre los dos grupos. A veces algunas personas dicen, bueno, pero no es que los disléxicos confunden la P con la Q o la B con la D, etc. Lo que sería un poco ese el estadio del espejo que le llamamos a veces a los niños. Pues eso también lo hacen los lectores normales. Los lectores normales, cuando empieza el niño a iniciarse en la lectura, como cuando empieza a escribir las primeras letras o cuando escribe los números, lo escribe en forma de espejo. Pero eso simplemente es aprender de que si está por un lado significa una cosa, si está por el otro lado significa otra. Hasta cuando empiezan muchas veces los niños el código escrito, su mundo es igual derecha-izquierda, digamos, ¿no? Y cuando empiezan a aprender el código escrito, tienen que aprender a que si está para un lado tiene un significado, si está para el otro. Pero es un tema de aprendizaje, no es un problema visual, ¿sí? O sea que lo único que pasa con los disléxicos es que como no terminan a manejar bien el código, arrastran ese problema más tiempo, pero no es que tengan una alteración visual en relación a los lectores normales. El problema de los disléxicos es a nivel de la fonología, o por lo menos eso es seguro en todos los disléxicos. Es cierto que hay disléxicos que tienen otro tipo de problemas también, además del fonológico. Por ejemplo, hay disléxicos que presentan ciertas alteraciones desde el punto de vista motor, hay disléxicos que presentan algún tipo de alteración visual, además del problema fonológico, pero todos esos problemas es cierto que se encuentran en algunos disléxicos. Hay disléxicos que tienen a veces cierta alteración del punto de vista, yo que sé, hay una alta conmovilidad entre los chicos con déficit atencional y los disléxicos, pero no es que todos los disléxicos tengan eso. Por eso lo que sí se encuentra en todos los disléxicos es el déficit fonológico. Hay disléxicos que además del déficit fonológico tendrían algún otro tipo de, a veces, alteración, digamos, auditiva, visual, motriz, que no se explica demasiado por qué, pero es verdad que se ha encontrado. Pero lo que sí en todo se ha encontrado es el déficit fonológico. Ese déficit fonológico, por lo que decíamos, por lo que explicamos de cómo se aprende a leer, afecta la aplicación de las reglas de transformación grafema-fonema, o sea, la capacidad de acceder a la palabra escrita, y eso finalmente afecta al reconocimiento de lo que se está leyendo, o sea, la capacidad de leer, y eso muchas veces termina afectando a la comprensión, porque tiene que poner muchos recursos para aprender, para tratar de leer, en lugar de poner todos esos recursos en lo que se está leyendo, que es lo que hacemos los buenos lectores. Como decíamos antes, los buenos lectores no piensan en cómo leen, sino que piensan en lo que leen, ¿sí? Con todo esto que hemos visto, si uno se preguntara, y bueno, ¿y cuáles son los predictores de la dislexia? ¿Cómo podemos saber? Hay toda una discusión siempre, ¿cuándo podemos evaluar a un disléxico? Bueno, si queremos evaluar un disléxico, es decir, un chico que tiene dificultades para leer, uno diría, lo primero que se te ocurre es, bueno, habría que esperar si aprende a leer, y si no logra aprender a leer como debería aprender, entonces tenemos dificultad. ¿Cuándo se espera que un niño más o menos lea? Y bueno, 8 años, 7, 8 años, 9 años. Entonces decíamos, bueno, hay que esperar a que tenga 8 o 9 años para darnos cuenta si es disléxico. Eso está bien si el criterio es comparar
si lee o no lee, a alguien que ha tenido aprendizaje lector. Problema de eso, que nos damos cuenta que tiene una dificultad una vez que esa dificultad ya está instalada, ¿sí? O sea que el niño ya se le empieza a instalar esa dificultad y entonces ahí nos damos cuenta que es disléxico. ¿Cuál es el gran desafío que siempre tenemos todos los que trabajamos vinculados a estos temas en educación, como en salud y demás? Si podemos predecir una dificultad antes de que se instale. ¿Por qué? Porque si la podemos predecir, podemos intervenir antes y a lo mejor podemos evitar que se instale o tenga el efecto que tenga. Entonces la pregunta es, ¿hay predictores que me dicen a mí que probablemente un chico pueda tener dislexia para evitar no diagnosticarlo cuando ya tiene 8 o 9 años y no poder intervenir antes? Y básicamente podemos identificar, tener en cuenta 4 grandes predictores. Uno es el de la conciencia fonológica. Si dijimos que la conciencia fonológica es tan importante para el aprendizaje de la lectura, y si el niño, un disléxico, lo que tiene es un problema a nivel fonológico, entonces una primera cosa es evaluar cómo está a nivel de conciencia fonológica antes de iniciarse en la lectura. Si tiene dificultades para discriminar las sílabas o manejar los sonidos de las sílabas, tiene dificultades para, por ejemplo, aprender rimas, para manejar ciertos sonidos, nos puede estar alertando de que a lo mejor estamos frente a un chico que probablemente pueda tener dificultades. Y entonces lo que podemos hacer es intervenir a ese nivel para ver si logramos tener mejores condiciones para el aprendizaje de la lectura. El otra variable predictora que suelen usarlos a nivel de los estudios diagnósticos y demás es lo que se conoce como velocidad de nominación. La velocidad de nominación no es otra cosa que la recuperación de códigos fonológicos de la memoria como dígitos, palabras, letras, ¿no? Entonces lo que uno observa es que los disléxicos, como esa información tanto de palabras como de letras como de números tienen una base fonológica y por lo tanto las incorporamos en la memoria a través de una vía fonológica, los disléxicos al tener un déficit fonológico son más lentos en la recuperación de los sonidos de las letras o la recuperación de los números o la recuperación de las palabras. Es como que el tiempo de recuperación, digamos, el tiempo de latencia entre el que se le presenta un estímulo y tiene que decir qué es, como si yo le digo, ¿qué es esto? El tiempo que demora en decirme lentes es mayor que los lectores normales. Entonces muchos investigadores o mucha gente que trabaja a nivel de evaluación de la dislexia utiliza este recurso como predictor de una posible dificultad en lectura. El otro gran predictor es el manejo del principio alfabético. Los disléxicos presentan dificultades para aprender y manejar y dominar, digamos, el sonido de las letras. Así que cuando vamos viendo que insistentemente, en forma persistente, al niño le cuesta aprenderse el sonido de las letras, no se puede estar indicando una posible dificultad en lectura. Y finalmente el otro gran predictor que tenemos son los antecedentes familiares. Le decíamos que un 75-80% de los disléxicos tienen problemas de antecedentes familiares, así que si uno viene de una familia de disléxicos es altamente probable que tenga dislexia. En cualquiera de estos casos, ante la duda siempre conviene intervenir, porque no hay problema con la intervención. Si intervenimos y el chico no tiene una dificultad, va a estar en mejores condiciones para el manejo del lenguaje escrito. Y si tiene dificultad, ya estamos ganando tiempo y estamos minimizando a veces el efecto de una dificultad como esta. En varios países en ese sentido se han tomado ya políticas tempranas a niveles de 4 años, de los niños en 3-4 años, para hacer este tipo de evaluaciones preventivas que permitan, digamos, intervenir en estas áreas y minimizar el efecto de la dificultad cuando empieza el aprendizaje formal del lenguaje escrito. ¿Sí? ¿Qué pasa con los disléxicos en la escritura? Pues nada, los disléxicos en la escritura, como tampoco no hay un problema a nivel del lenguaje oral en general y demás, no tienen por qué tener ningún problema en lo que hace a lo que es la composición escrita o la producción escrita, en sentido de pensar en qué quieren escribir, a quién se le quieren dirigir un mensaje o qué tipo de texto quieren escribir. El problema particularmente va a estar a la hora de lo que se llaman los procesos de transcripción, es decir, a la hora de recuperar léxicamente cómo se escribe una palabra. Por eso lo que caracteriza a los disléxicos son los problemas a nivel ortográfico. Es cierto que como tienen muchos problemas a nivel ortográfico, muchas veces escriben poco, y como escriben poco, no escriben bien, porque al final uno aprende a escribir escribiendo. Entonces es cierto que a veces los disléxicos terminan teniendo textos cortos, textos breves o poco elaborados, y uno dice, ¿ves que tiene una dificultad en la composición escrita? Tiene una dificultad en la composición escrita porque escribe poco. Si escribiera más no habría mayor problema. El problema es que escribe poco porque no le gusta escribir, porque sabe que comete errores cuando escribe.
Y los errores son particularmente a nivel de la escritura, a nivel de la ortografía. ¿Y qué tipo de errores? Como les decía hoy, omisiones, sustituciones, alteraciones, o sea, omite letras, cambia letras, alteran letras, invierten letras, agregan letras, juntan palabras, separan palabras. Esos son los que se conocen como errores específicos en los disléxicos. Y luego tenemos un conjunto de errores que se dan a nivel de sustituciones, a nivel de la ortografía, sobre todo en lo que tiene que ver con palabras inconsistentes. Así como decíamos que nuestro sistema de escritura, el español, es un sistema bastante transparente desde el punto de vista de la lectura, porque hay una relación bastante directa entre los grafemas y los fonemas. Eso no pasa tanto en la escritura, tenemos bastantes inconsistencias. Es decir, grafemas que desde el punto de vista fonológico suenan igual, pero que a la hora de recuperarse para poder escribir una palabra, depende de la ortografía de esa palabra. Entonces así, por ejemplo, tenemos B corta, B larga, JG, SC, K, tenemos la W y la B, la Y y la X, etcétera, la Y y la I latina, etcétera, que generan, digamos, la Q y la K, etcétera, que generan lo que se conocen como inconsistencias ortográficas. Bueno, los disléxicos en ese sentido cometen muchísimos errores. Por eso es frecuente muchas veces que terminen diagnosticándose una dificultad o derivando por posible dificultad más por la escritura que por la lectura, porque llama la atención la cantidad de errores ortográficos que cometen. Bueno, errores de inconsistencia ortográfica tienen muchos y en general les cuesta mucho superarlos, o sea que tienen que trabajar mucho para superar esos errores. Suelen superar los errores más específicos como alteraciones, omisiones, ese tipo de cosas, pero en general lo que tiene que ver con las sustituciones por ortografía inconsistente o arbitraria que se llama, o sea que una palabra suena igual, cielo suena igual con S o con C, pero tenemos que aprender que va con C y no con S. Los niños esos lo van aprendiendo en la medida que van enfrentándose a las palabras. Nosotros hicimos un estudio donde les damos una prueba que se llama test de eficacia ortográfica y le ponemos dos columnas, una en la cual la palabra puede estar bien escrita y en la otra mal escrita, o al revés, en una está mal escrita y en la otra bien escrita, y le pedimos al niño que rápidamente marque cuál es la que está bien escrita. Y son todas palabras arbitrarias muy inconsistentes, por ejemplo, cielo con S y con C, yerba con doble L o Y, problema con B corta y con B larga, etc. Y le pedimos al niño que nos marque eso. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que los niños a partir ya del segundo año de escuela, que se empiezan a enfrentar a las palabras, empiezan a evolucionar sistemáticamente en el manejo de lo que llamamos eso léxico ortográfico, o sea que van guardando la representación ortográfica de la palabra y todos los años van aumentando. ¿Qué nos encontramos con los disléxicos? Que avanzan muy lentamente, casi demoran un año entero para poder llegar a mejorar un poquito su capacidad ortográfica, a tal punto que en el mismo trabajo que hicimos en este estudio, los disléxicos de sexto año de primaria tenían una capacidad ortográfica por debajo de los niños de tercer año de primaria cuando no tenían dificultades, ¿sí? También esto vale decir porque que el niño va aprendiendo cómo se representa ortográficamente una palabra en la medida en que la ve bien escrita. Por eso también es tan importante, en cualquier caso, enseñar a los niños cómo se escriben correctamente las palabras, porque si los niños ven las palabras con error ortográfico, van a automatizarla con error ortográfico y luego van a cometer errores. Por eso cuando en nuestro país a veces aplicaron políticas de no corregir los errores ortográficos o ciertas estrategias de no corregir, terminaron generando grupos de disortográficos, porque automatizaron el error ortográfico. En el caso de los disléxicos, por más que se insiste, suelen arrastrar esa dificultad desde el punto de vista de la ortografía, ¿sí? Para ir cerrando, me gustaría detenerme y recogiendo de las cosas que hemos visto en dos componentes. Primero, qué aspectos tener en cuenta para la evaluación y qué aspectos tener en cuenta para la intervención. Del punto de vista de la evaluación, recuerden, los predictores tempranos son los que vimos: conciencia fonológica, la velocidad de nominación que les mencionaba hoy, que muchos utilizan, y sobre todo también el tema del principio alfabético y la capacidad que el chico tenga, digamos, para identificar los sonidos de las letras. Esos son unos buenos predictores de posible dificultad. Por supuesto que suponiendo un adecuado desarrollo del lenguaje oral. Si tenemos dificultades desde el punto de vista del lenguaje oral, vamos a saber que probablemente tengamos dificultades después en el lenguaje escrito.
Cuando no se evalúa a ese nivel y ya vamos a evaluar más la propia actividad lectora, lo mejor es utilizar palabras, o sea, enfrentarlo al reconocimiento de palabras escritas que el individuo tiene que leer, y evaluar dos cosas: que las lea en forma precisa y que las lea en forma rápida, porque lo que caracteriza al buen lector es que es preciso y rápido. A veces los chicos, los disléxicos, para ser precisos, lo hacen a costa de hacerlo lento. Yo puedo leer la palabra mariposa así como mariposa, o puedo leer mariposa. En ambos casos es preciso, pero no es la misma la calidad de lectora en un caso o en otro. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta la precisión y la velocidad. Todos los test para evaluar la dislexia utilizan palabras conocidas y desconocidas, o lo que se llaman pseudopalabras, y toman en cuenta dos componentes: la precisión y la velocidad. Así que esa es una forma buena de enfrentar. Por eso es importante también a veces la lectura en voz alta, para poder darnos cuenta de qué tan preciso y qué tan rápido son para leer las palabras. Porque si no, no sabemos bien si leo o no bien. Por eso es tan importante utilizar la lectura en voz alta para valorar, digamos, la calidad lectora, ¿sí? ¿Quiénes hacen estas evaluaciones? Que es una pregunta que a veces se hace. Bueno, hay varios especialistas que trabajan a nivel de evaluación de las dificultades en lectura. Trabajan los neuropsicólogos, trabajan los psicólogos, trabajan fonoaudiólogos, que se han especializado mucho en lo que es el tema del lenguaje. Pero claramente quienes se especializan explícitamente o directamente en el estudio de las dificultades a nivel de la lectura y sobre todo en la intervención son los psicopedagogos. La psicopedagogía es la carrera más especializada, digamos, sobre todo en lo que tiene que ver en el diagnóstico y particularmente en la intervención. Por supuesto que también en esto los maestros colaboran y contribuyen, porque en el fondo la tarea, digamos, del maestro es cómo colaborar también en tratar de mejorar esta habilidad lectora, que como es una dificultad persistente y de carácter neurobiológico, la única forma de tener resultados es tener intervenciones muy persistentes y muy intensivas, ¿sí? Y con esto pasamos a la intervención. ¿Qué cosa deberíamos tener en cuenta del punto de vista de la intervención? Bueno, en edades tempranas, conciencia fonológica, principio alfabético, son las bases, digamos, para el aprendizaje del lenguaje escrito. Luego ya, eso es lo que estoy hablando, es a nivel de nivel inicial, inicio de primer año. Luego la clave de esto es ya introducirlos en reconocimiento de la palabra y ganar velocidad en el reconocimiento de la palabra. Así que lo que tenemos que insistir mucho es lo que se llama la fluidez lectora, que es uno de los aspectos más importantes de la intervención y a su vez en los cuales es más resistente a la intervención. Los disléxicos, aunque se vuelven precisos, siguen siendo lentos. Así que si uno quiere realmente tener un efecto en el disléxico, es tratar de que logren tener mayor fluidez lectora. La mayor fluidez le va a dar mayor automatismo y les va a permitir no tener que dedicar tantos recursos en cómo se lee y podérselos dedicar a lo que están leyendo, ¿sí? Y por supuesto que siempre trabajar la comprensión lectora es un buen recurso, sobre todo para facilitarles el acceso al código, a los textos escritos, y es una forma también de ir compensando el propio déficit en el acceso. Pero la fluidez lectora es el gran centro, digamos, de la intervención en los disléxicos. Un buen recurso también para facilitar esto del acceso a la palabra escrita es valernos de la escritura. La escritura es una forma de facilitar también el registro de la palabra a nivel de la representación ortográfica y fonológica y facilitar el reconocimiento directo. Así que utilizar el gesto gráfico de la escritura, las copias, los dictados y demás, también es un buen recurso para facilitar el registro de la palabra. Ustedes pueden ver que cuando se han estudiado distintos programas de intervención en disléxicos, van a ver que básicamente incluyen estos componentes: conciencia fonológica en etapas iniciales, reconocimiento de palabras, fluidez lectora y en todo caso aspectos de comprensión y el uso de la escritura. Por ahí pasan casi todos los programas de intervención. ¿Qué es lo que caracterizan estos programas de intervención? Algunas cosas. Primero es que cuanto más temprano se inicie la intervención, más efectiva es. Los estudios muestran que es más efectiva la intervención temprana, eso sin duda. La segunda cosa es la intensidad.
se requiere mucha frecuencia semanal para lograr efecto, y en ese sentido por eso los maestros como la familia pueden jugar un rol muy importante, porque lo que tienen que hacer es favorecer la práctica lectora. La intensidad es una de las variables que más incide, o sea, los programas exitosos son muy intensivos, a veces de 6, 7, 8 y hasta 10 horas por semana de intervención para lograr efecto. Por supuesto que hacerlos en grupos pequeños siempre es mejor, y focalizando según las edades, que es lo que hay que trabajar. Finalmente, con respecto a una pregunta que suele ser muy frecuente, que se hagan en distintos ámbitos, se hace con bastante frecuencia, que es el aprendizaje del inglés en estudiantes disléxicos. La dislexia es un trastorno universal, o sea, todos los disléxicos en español, en inglés y demás presentan esta característica del déficit fonológico. Por lo tanto, el problema no es de un sistema ortográfico en particular, sino que en todo. Entonces, el que es disléxico en español también va a ser disléxico en inglés, o el que es disléxico en inglés también lo va a hacer en español, lo va a hacer en alemán o lo va a hacer en italiano. Así que ese problema es de carácter universal. Lo que sí podemos encontrar es que hay diferencias del punto de vista de cómo a veces se presenta esa dificultad de acuerdo a las características o la facilidad del sistema ortográfico. Por ejemplo, decíamos que el sistema ortográfico en español es más fácil que el sistema ortográfico en inglés por esto de la transparencia y la opacidad. Así que lo que vamos a encontrar es que al disléxico en inglés todavía se le hace más complicado porque su sistema ortográfico es un poco más complicado que en el español. Pero es un problema común. Por lo tanto, ¿un disléxico puede aprender inglés? Por supuesto que sí, desde el punto de vista de la oralidad. Desde el punto de vista de la escritura va a tener los problemas que también tiene en español. Y sumados las características del inglés, que al ser una lengua opaca todavía le va a generar más problemas. Así que si un disléxico puede aprender inglés, por supuesto que puede aprender inglés. ¿Cómo lo puede aprender mejor? Claramente potenciando la oralidad. Si queremos que aprenda inglés utilizando el lenguaje escrito, sepamos que nos vamos a enfrentar a los problemas que se enfrenta también en su propia lengua cuando quiere aprender el inglés. No hay ninguna razón por la que un chico disléxico no pueda aprender inglés. Desde el punto de vista de la metodología para el aprendizaje de la segunda lengua, tengamos en cuenta que si vamos a utilizar una metodología que se apoya en el lenguaje escrito, se va a encontrar con los mismos problemas que se encuentra en su propia lengua. Aprovechemos la oralidad, que es un buen recurso para aprender una segunda lengua, y no nos apoyemos tanto en la escritura, porque es donde va a tener problemas, porque ya también lo tiene en su primera lengua. Muchas gracias.